Cuando queráis, ¿eh? Ya. Empieza Vale, tú, sí. pues somos Beatriz, Juan y yo, Joaquín, y hoy os vamos a hablar de patrones de ramificación. Estos patrones lo que permiten es trabajar en ramas de forma eficiente y sin contratiempos a la hora de juntar las distintas partes, que es lo que a veces puede llegar a complicarse. Espera, no se está pasando la diapositiva, ¿no? Sí, se pasa bien. Sí, se pasa. ¿Pasó? Vale. Pues hay tres principios o tres patrones bases a seguir. El primero... Espera, es que lo tengo desconfigurado. Bueno, ¿veis ya la siguiente? Sí. Vale. Pues el primero sería el source branching, que sería para que distintos desarrolladores puedan trabajar sobre el mismo código sin molestarse unos a otros. Imaginaos que para que uno pueda compilar y probar su parte, tendría que pedirle al resto que parara de trabajar. Pues lo que se hace es que cada desarrollador trabaja sobre una copia del código original, a la que llamamos branch o rama. Luego, a la hora de fusionar las distintas partes, pues los sistemas de control de versiones ayudan mucho, ya que automatizan en gran medida el proceso. El siguiente patrón es el mainline, que consiste en tener una rama principal que consideraremos como el trabajo actual del equipo. ¿Vale? En Git se suele llamar master, y cuando un desarrollador quiera compartir sus avances, lo que hará será actualizar esta rama master con su trabajo. Así, si alguien quiere empezar a desarrollar, solo tiene que crear una rama partiendo de master y puede mantenerla actualizada con el trabajo de sus compañeros pidiendo a master los cambios que haya habido. El tercer patrón base sería el healthy branch, que se trata de escribir test a medida que se desarrolla el trabajo, de forma que si se pasan podemos considerar que no hay errores o bugs. Entonces, cada vez que se modifica la rama, se comprueban los tests, y si llegan a fallar, lo que se hace es dejar congelada esa rama, es decir, que no se admiten más cambios hasta que se solucionan todos los problemas. El resto de patrones más complejos se pueden clasificar en dos tipos. Los patrones de integración, que tratan sobre cómo organizar las ramas de desarrollo y cómo combinarlas en el trabajo principal, y los patrones de producción, que tratan sobre cómo mantener actualizado un producto que ya está en fase de producción con el contenido de la rama de desarrollo. A partir de aquí, pues van a continuar mis compañeros explicando estos tipos de patrones. Muy bien, pues ahora voy a explicar yo lo que son los patrones de integración. Que bueno, como ya explicó, son son patrones que intentan poner un orden, unos estándares a cómo dividir las ramas de un proyecto para poder llevarlo a cabo de una forma mucho más cómoda. Pero antes de explicar estos patrones, voy a hablar sobre unas características que afectan a cómo se hacen estas ramas. Y la primera sería la frecuencia de integración, que es, como su propio nombre indica, la frecuencia con la que se integra los repositorios personales de cada desarrollador en el repositorio global del proyecto. Entonces, como se ve ahí, la primera imagen representaría un proyecto con una baja frecuencia de integración. Y la segunda, pues, una frecuencia de integración bastante más alta. ¿Qué es lo que se intenta llevar? ¿A qué se suele tender? A tener una frecuencia de integración más alta, ya que al haber más movimientos de commits entre los repositorios, si hay un error, por ejemplo, en un repositorio personal y ese error se tarda mucho en subirlo a la línea principal, pues alguien que hiciese un pull de la línea principal a su repositorio personal podría llevarse ese error y tenerlo durante mucho tiempo. Y no solo eso, sino que al intentar subir la información a la línea principal y hace mucho tiempo que no se sube nada, se puede llegar a tener demasiados cambios que subir y eso llevaría a tener que hacer un merge demasiado grande y llevar una cantidad de trabajo extra enorme. Otras dos características que afectan a cómo realizar estas ramas y que afectan en concreto a la comodidad al integrar son la fricción de integración y la modularidad del proyecto. La fricción de integración se refiere a cantidad de obstáculos que haya a la hora de integrar.
por ejemplo, que a la hora de integrar haya que rellenar un formulario específico cada vez que se intenta hacer un push a la rama maestra. Pues eso, si hay mucha frecuencia de integración, puede cansar a los desarrolladores y hacerles tender a que tengan una frecuencia de integración menor. Y la modularidad de proyectos se refiere al diseño de la aplicación. Usar patrones de diseño que faciliten la división del proyecto en pequeños subapartados y que faciliten a la hora de hacer commits y juntar los proyectos, los repositorios individuales de cada desarrollador, es mucho más fácil si está bien dividido, ya que no hay tanto choque entre cada uno de los proyectos personales. Entonces, esto aumenta la comodidad y al haber más comodidad al integrar, pues facilita que los desarrolladores, por su propia cuenta, pues realicen una mayor frecuencia de integración. Vale, y ahora voy a pasar a explicar lo que son los propios patrones de integración. El primero es el Mainline Integration o integración en línea principal, que se basa en el propio patrón de línea principal, como se vio antes, que consiste simplemente en que haya una línea principal en el proyecto y de ahí se saquen ramas aparte para trabajar en ese propio, en el proyecto, pero de una forma más personal sin chocar con el resto de desarrolladores. Las siguientes dos las dejo aquí juntas porque contrastan una con otra, ya que la feature branching o la rama de funcionalidades consiste en crear una rama específica para una funcionalidad que se quiere implementar en el proyecto. En esta rama específica se trae la línea principal, lo que haya en la línea principal en ese momento, y se trabaja en esa funcionalidad solo en esa rama. Si hay cambios en la línea principal, se traen también los cambios a esta rama secundaria, pero de la rama secundaria no sale nada hasta que esté completada toda la funcionalidad. Es decir, no se pueden sacar pequeños trozos de esa funcionalidad si no está terminada del todo. Esto tiene la ventaja de que al trabajar con al hacer estos commits tan grandes, bueno, principalmente la desventaja es que es una muy baja frecuencia de integración, como se puede comprender, pero al hacer estos commits se disminuye también la cantidad de errores que pueden tener, al contrario que la integración continua, ya que esto lo que se basa es en hacer commits cada muy poco tiempo. En concreto, tienen que ser menores de 24 horas. Es decir, en menos de un día ya tiene que haber algún commit metido. El problema es que al hacer tantos commits tan pequeñitos puede que se metan commits de funcionalidades sin llegar a implementar del todo y metan errores que luego otro desarrollador se lo lleve a su propia rama. Y el último patrón es el Pre-Integration Review, que se trata, está basado en las ramas saludables. Es decir, que intentan poner algún tipo de control a la hora de subir a la línea principal. Este es bueno juntarlo con la integración en la línea principal y muy bueno en las ramas de funcionalidades. Pero es malo en la integración continua, ya que al haber tanta frecuencia de integración se tendría que hacer un montón de controles y esto reduciría muchísimo la comodidad a la hora de integrar. Y por tanto reduciría demasiado la frecuencia de integración y básicamente rompería con lo que intenta hacer la integración continua. Y ahora mi compañera os va a pasar a explicar los patrones de producción. Los patrones de producción solo se emplean cuando tienes un proyecto de actualización continua y sobre todo se basan mucho en en el diseño de rama saludable, porque siempre se considera que la rama principal es el producto en ejecución. Tenemos varios patrones en los cuales está el Release Branch o rama de lanzamiento, que se basa en que tú tienes todo el proyecto en la rama principal
Y cada vez que añades cierta funcionalidad previamente considerada, se crea una rama de versión. Cada vez que tú creas una rama de versión, esa rama no se le puede añadir más funcionalidad, pero sí que se puede cambiar para corregir errores. Estas ramas se suelen denominar líneas de lanzamiento. Y cualquier corrección que se haga en esta línea se tiene que subir tanto a la rama principal como a versiones posteriores. Luego, rama de madurez o maturity branch. Consiste que en este proceso tú creas una rama por cada etapa del flujo de desarrollo, poniendo en cada etapa en qué versión del producto se encuentra. Cuando una versión llega a la etapa final de desarrollo, pasa a la siguiente, se copia en la siguiente rama sin hacer un merge, o sea, sin juntar las ramas. Rama de revisión. Cuando aparece un error grave en la línea principal, se para el proyecto, se crea una rama aparte y luego cuando se soluciona el proyecto se vuelve a juntar a la rama principal. Ten en cuenta que puede ser desde una versión anterior o desde el propio punto donde se ocurre el error. Luego, la línea principal lista para lanzamiento. En ella lo que se intenta conseguir es que la propia línea principal sea lo más limpia posible, para que en cualquier momento podamos lanzar la producción sin que haya ningún problema. El tren de lanzamiento. El tren de lanzamiento consiste en que no vas por versiones, sino que vas por meses. Cada mes se propone realizar cierta funcionalidad. Cuando acabe el mes, esa rama se bloquea y solo permite hacer cambios debido a errores. Muchas veces antes de que acabe el mes se suele parar para que todo funcione bien antes de acabar el mes. Y por último, la subdivisión de medio ambiente. En ocasiones tenemos que hacer proyectos para multiplataforma. ¿Qué ocurre? Que para hacer que sea multiplataforma a veces solo cambia una pequeña parte del código. Pues en estos casos lo que hacemos son ramas por cada uno de los entornos de trabajo que se quiere desarrollar y cambiar manualmente aquella parte del código que necesitamos para que sea para que se adapte a la plataforma. Y luego Joaquín, no, estás muteado. Estás muteado. Vale, gracias. Vale, pues para terminar de hablar de la presentación, vamos a comentar las 3 políticas más extendidas de branching. Empezando por GitFlow, que tiene una línea principal a la que llama Develop, ramas por funcionalidades que se integran una vez acabadas, y una rama Master, que aquí no está haciendo de Mainline, sino de Maturity Branch. También tiene una Release Branch, por donde pasa el trabajo de Develop a Master, y una Hotfix Branch. Y bueno, comentar que no se especifica nada sobre la duración que deberían de tener las ramas de las funcionalidades, ni tampoco cuándo se debería de aplicar un Healthy Branch. La siguiente política es GitHub Flow, que es una simplificación de GitFlow para aquellas aplicaciones que no tienen que mantener más de una versión. Eliminan las ramas de release, hotfix y a la que GitFlow llamaba master y se queda solo con una mainline que llama master y las ramas de funcionalidades. Además promueve el uso de pull request, que es un mecanismo de revisión preintegración que se basa en que la rama no se integra directamente, sino que se envía una petición al propietario de master para que la revise y acepte. Que bueno, esto es una práctica que está muy extendido en los proyectos de código abierto. Por último, tenemos el Trunk-Based Development, que se trata de trabajar principalmente en una mainline llamada trunk, evitando ramas que duren mucho. Trunk significa tronco en español. Entonces, los equipos pequeños harían commit directamente a trunk, mientras que equipos más grandes pues, podrían llegar a tener ramas por funcionalidad cortas, ¿vale? Que no llegaran a pasar de un par de días, siguiendo un patrón de integración continua.
Por último, comentar que pues, también podría llegar a implementar una rama release para manejar las versiones en producción. Y con esto terminaría nuestra presentación. Muy bien. Vamos a detener la grabación.